Estamos entonces en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. No vamos a ver todos los 5 versículos el día de hoy, solamente una parte. La verdad es que la epístola a los Colosenses es una epístola muy profunda. Hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que aprender. Y aunque en el calendario estaba que estos 5 versículos iban a ser el día de hoy, pero yo creo que me voy a tardar como 2 o 3 semanas en verlos. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta nuestros hermanos que predican. Vamos a ver, como a mí ya saben que me gusta recordar un poquito lo que vimos en semanas anteriores. Bueno, entonces vamos a revisar, traer a nuestra memoria. La semana pasada aprendimos que debemos dar gracias a Dios por todo, con alegría. Por ejemplo, hoy, y eso me gustó, antes de comenzar la predicación, dirigía a nuestro hermano Javier y nos comentaba que gracias a Dios que pasan cosas y todo nos permite llevar nuestra mente a Dios, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, como hace un ratito comentaba, damos gracias a Dios que la familia está bien, que sus vecinos están bien, que el trueno, el rayo, esta situación, pues afectó cosas, pero a Dios gracias, no personas, estamos todos vivos y estamos bien. Entonces damos gracias a Dios con alegría. No siempre, nada más era repaso, ¿verdad? No era predicación. Bueno, ya empecé. No siempre damos a Dios gracias con alegría, a veces damos gracias, a veces ni damos gracias. Pero qué importante es dar gracias a Dios con alegría. Gustosos, ¿verdad? Como diría por ahí una poeta y filósofa de Ixtapaluca, gustosos. También aprendimos que participamos de la herencia gracias a que Él nos ha dado esa facultad, ese derecho. Nosotros de ninguna manera lo podemos obtener, no nos lo merecemos, no nos lo ganamos, pero Él nos lo da. Él nos da esa facultad de ser herederos. También Cristo nos libró del dominio de la oscuridad en la cual antes estábamos, vivíamos en la oscuridad, pero ahora Él nos ha librado de ese dominio, de ser dominados, de ser influenciados, de ser gobernados por la oscuridad. Y Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estamos ahora en la luz y somos hijos de luz. También por medio de Cristo tenemos redención, el pago de nuestros pecados y por lo tanto el perdón de nuestros pecados. Entonces, bueno, vamos a empezar o vamos a Colosenses 1, vamos a empezar a leer en el versículo 15. Dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Por medio de Él, todas las cosas, ahí avánzale, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, versículo 17. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Versículo 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Vaya, estos versículos que nosotros acabamos de leer son, sin lugar a dudas, una afirmación súper importante de la fe cristiana. Por eso es que me voy a tardar algunas semanas en ver esto, porque son sumamente importantes para el cristianismo y para el cristiano. Nosotros, a través de esto y de lo que vamos a estar estudiando, deberíamos disipar
nuestras dudas, si es que tenemos alguna, o aclarar quién es el Señor Jesucristo. En aquel tiempo Pablo entiende que hay una cierta confusión o mucha confusión, porque hay todo un sistema de doctrina falso, hay todo un sistema de enseñanza falso que se está propagando en Colosas y en toda la región ahí. Y entonces, ¿esto por qué lo entiende? Porque Epafras lo viene a visitar y Epafras le da el reporte de cómo está la iglesia en Colosas y cómo están las cosas ahí alrededor. Sin lugar a dudas, Epafras es un líder y casi seguramente el pastor de la iglesia en Colosas. Entonces él como pastor trae el informe a Pablo y cuando viene y visita a Pablo escucha a Epafras y escucha todas las cosas terribles que están sucediendo ahí, y por eso es que Pablo escribe esta carta. Esta carta entonces es sumamente importante porque va a la defensa de una gran herejía. ¿Cuál es la herejía que se está propagando en Colosas? Que Jesucristo no es Dios. Por eso es que Pablo escribe esta carta ahí a los hermanos de la iglesia en Colosas. Una de las cuestiones más importantes respecto de nuestra fe es que Cristo es Dios. Nosotros creemos que Cristo es Dios y también dentro de las herejías que se están propagando en Colosas es que Cristo no es suficiente para salvarnos, para salvar a las personas de aquel tiempo. También se estaba propagando que había que adorar no solo a Cristo, sino a una serie de espíritus o ángeles. La verdad es que muchas de las cosas que pasaban ahí se siguen difundiendo, enseñando hasta el día de hoy. Muchas de las herejías que comenzaron en aquel tiempo se han seguido propagando. Es importante saber que ahí en Colosas estaban sumamente influenciados por los griegos, por los romanos y por toda la filosofía. Había en Colosas una mezcla tremenda entre toda la tradición judía y la filosofía griega. Entonces, cuando tú mezclas todas las tradiciones con filosofía, pues el resultado es un tremendo desastre. Y ese tremendo desastre, de nuevo, no solamente era trascendental que ellos lo entendieran en aquel tiempo, sino que es importante que lo entendamos el día de hoy. Debemos entender el día de hoy lo que Pablo les quería explicar, enseñar a los hermanos de la iglesia en Colosas, que Jesús es suficiente, que Cristo es suficiente, que Cristo es Dios. En Colosas había falsos maestros que estaban atacando a la iglesia y entonces, cuando te comento esto y cuando piensas en eso dices, bueno, pero qué mezcla tan rara, mezclar al judaísmo con la filosofía. ¿De dónde salió esto? No sabemos exactamente quiénes eran estas personas, pero sí hay antecedentes. Hay antecedentes ya que había un grupo en aquel tiempo llamado esenos. No sé si tú habías en alguna ocasión escuchado de los esenos. Bueno, resulta que allá en aquel tiempo habían tres grupos, los fariseos, los saduceos y los esenos, eso lo tengo también ahí. Ahí póngame la siguiente. Esto no me gusta, de que póngame la siguiente, ¿no? Pero bueno. Entonces habían tres grupos, los fariseos, los saduceos y los esenos. Los esenos eran ascéticos. ¿Qué quiere decir eso de ascéticos? Creían que
una persona no debía hacer nada, que tenía que estar totalmente privado de todo, eran muy extremos. Si quisieran ver un poquito detalle de esto, yo les sugeriría que vieran ahí en el canal, que busquen SDB1- un espacio y después escriban Historia de la Iglesia. Tengo dos videos que hablan de eso con detalle, entonces ahí lo pueden ver en su casita con calma. No lo quise ver el día de hoy, pero les hago la referencia, ahí véanlo, ahí hablo de eso con un poquito más de detalle, porque es parte de la historia de la Iglesia muy al principio. Y el ascetismo básicamente es privarse de todo, incluso flagelarse. Los que tienen el ascetismo son personas que en aquel tiempo, incluso se ha trasladado hasta el día de hoy, se convierten de pronto en monjes, que se apartan de la sociedad, que se apartan del mundo, que se apartan de las personas, que viven privados de cualquier tipo de lujo, que para ellos todo eso es pecado, etcétera, etcétera. Eso es el ascetismo. Pero además tenemos que ahí había una mezcla entre el gnosticismo. Los escenos eran gnósticos, con G, gnósticos. Bueno, han de saber que el ascetismo, el agnosticismo y el gnosticismo son, así como es que hay gnosticismo, porque los escenos eran gnósticos, pero hay dos corrientes filosóficas, el agnosticismo y el gnosticismo. Muy bien, estas son dos posturas opuestas. Básicamente el agnosticismo es del griego a, sin, y gnosis, conocimiento, sin conocimiento. ¿Qué es eso? No es que fueran personas carentes de conocimiento, no, sino que sostiene que los humanos no tienen las herramientas suficientes para creer, para probar o bien para refutar que existe Dios. ¿Sí? Lo digo otra vez, que el ser humano no tiene las herramientas suficientes para probar o para refutar que Dios no existe. Por lo tanto, tampoco pueden creer en Dios. ¿Por qué? Porque si no pueden comprobar si existe o no existe, por lo tanto tampoco puede haber una fe en Dios. Esos son los agnósticos, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente opuesta son los gnósticos. Los escenos eran gnósticos, que esa es la parte que nos interesa. ¿Qué es el gnosticismo? Para el gnosticismo ellos defienden que la salvación y la verdad solamente se pueden alcanzar por un conocimiento espiritual muy elevado y que no todos lo tienen o lo pueden tener. Que no puedes llegar al conocimiento de fe no puedes llegar al conocimiento de Dios por medio de la razón y tampoco puedes llegar al conocimiento de Dios por medio de la fe, sino que ellos tenían, vamos a decirlo así, como un tipo revelación así muy especial, un conocimiento muy especial, por medio del cual conocían a Dios. Ese es el gnosticismo. Ahora, para los gnósticos, ellos creían que el cuerpo era corruptible. Bueno, todo eso viene de la filosofía griega romana. Para ellos, el cuerpo era corruptible, la materia era corruptible y Dios era incorruptible. Dios para ellos es espíritu y entonces para ellos el cuerpo era la cárcel del espíritu. ¿Sí? Es lo que ellos creían. Y entonces ellos llegaban al punto incluso de para que su filosofía trascendiera, adoptaban hijos para enseñarles todo este tipo de filosofía.
Es una cuestión bien tremenda. Entonces, ellos odiaban las riquezas. Ellos odiaban las riquezas y adoraban ángeles. Por eso es que aquí en la carta a los Colosenses, más adelante lo vamos a estudiar, se refieren a eso, a la adoración de ángeles. Ellos adoraban ángeles. Entonces, los escenos, además, eran súper legalistas y según sabemos, por los historiadores, principalmente por Josefo, un muy reconocido historiador de aquel tiempo, sabemos todo este tipo de situaciones. Ellos eran vegetarianos, súper legalistas. Entonces, uno de los grupos que seguramente estaban influyendo mucho en la iglesia en Colosas eran ellos. De nuevo, tenemos tres grupos principales religiosos en aquel tiempo: los fariseos, los saduceos y los escenos. Y todos ellos traían problemas a la iglesia. Entonces, algo que Pablo quiere transmitir a la iglesia en Colosas, y es lo mismo que para nosotros es trascendente el día de hoy, habían grupos en los cuales se enseñaba que para poder ser salvo necesitabas a Cristo más las costumbres o tradiciones, o que necesitabas a Cristo más cumplir las leyes. ¿De acuerdo? Y entonces Pablo lo que quiere enseñar es que para tú ser salvo necesitas a Cristo más nada. Cristo es suficiente. No es Cristo más las leyes, no es Cristo más las tradiciones y costumbres, es Cristo más nada. Pero en las religiones falsas siempre se propagan varias cosas, que una de ellas es que para tú ser salvo necesitas cumplir una serie de obras para poder ser salvo. Ajá. O bien, y esto por supuesto atenta en contra de Cristo, para decir que Cristo no es suficiente para salvar. O pueden de plano llegar al extremo de decir que Cristo no existió, que Cristo no es real, que Cristo es un ser y también, no me quiero meter mucho en eso, pero para los escenos Cristo era un espíritu así como muchos otros creados, que de Dios el Creador, de Dios el Padre, salieron o emanaron varios espíritus que empezaron a ser cada vez, primero eran buenos y después empezaron a ser malos, cada vez peores. Y llegó un punto en el que estos espíritus, o alguno de ellos, fueron los que crearon al mundo. Es lo que ellos creían y enseñaban. Y entonces, como uno de estos espíritus malos creó el mundo es un mundo malo, de nuevo es lo que ellos creían. Y que Dios, pues de ninguna manera tenía esta relación íntima, sino que para ellos Dios era un Dios lejano, era un ser lejano, y la única manera de poder acercarte a Dios era, vamos a decirlo así, ir subiendo de niveles por medio de estos espíritus hasta llegar a Dios. Bueno, una filosofía tremenda, y es precisamente de lo que quiere Pablo que ellos tengan conocimiento, o más bien claridad, de que todo ese tipo de filosofías e ideas son contrarias a Dios, contrarias a la palabra de Dios, contrarios a la enseñanza que ellos deben conocer. Así es que, de nuevo, había en estos escenos una mezcla entre ascetismo, gnosticismo y legalismo. Tremendo. Colosenses 1:15. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, los herejes habían tratado de mostrar que Jesús era un espíritu más, que Él no era Dios. Pero Pablo quiere demostrar, quiere hacer saber, quiere concientizar que Cristo es Dios.
Más adelante, y eso no lo vamos a ver hoy, más adelante dice en el versículo 16 que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, para los herejes de aquel tiempo, Dios no podía entrar en un cuerpo humano, no podía asumir la materia, porque la materia era mala. Entonces, para ellos, Cristo fue como un fantasma, como un espíritu que no tenía cuerpo, incluso a donde pisaba ni siquiera dejaba huellas, o sea, una serie de enseñanzas así bien raras. Pero Jesús es Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, la Escritura nos dice que Dios en efecto es invisible. Dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En efecto, Dios Padre es invisible. Dios Padre es invisible. Dios es invisible, Dios es espíritu. El Señor Jesucristo, cuando resucita, dice, véanme, no soy ningún espíritu, porque en efecto los espíritus no tienen carne y huesos. Entonces van y lo tocan y dicen, oh sí, es Jesús resucitado. Dios es el Dios. Dios es invisible, Dios Padre, pero de una manera milagrosa y maravillosa, Dios se hizo hombre, Dios Hijo. Él, el Hijo, se encarnó. Es algo, por supuesto, difícil de creer para ellos, pero finalmente eso fue lo que sucedió. Es real, es un hecho verdaderamente histórico. No una, sino miles de personas vieron al Hijo único de Dios encarnado. Lo vieron, comieron con Él, les dio de comer, les alimentó, hizo muchos milagros. Dios, Hijo, se encarnó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios también creó al ser humano a su imagen. Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Primera de Corintios 11:7 dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él, el hombre, es imagen y gloria de Dios. Muy bien, el hombre, el ser humano, es creado a imagen de Dios. No obstante, el hombre no es una imagen perfecta de Dios. La única imagen perfecta es Cristo. No obstante, el hombre sí es imagen de Dios. No obstante, no una imagen perfecta. Entonces, ¿en qué sentido o de qué manera el hombre es hecho a imagen de Dios? Han de saber que Dios tiene varias virtudes, muchas, y hay virtudes que son, perdón que me meta en algunos aspectos teológicos, hay virtudes que son comunicables y hay virtudes que son incomunicables de Dios. ¿Qué son las virtudes comunicables? Las virtudes comunicables de Dios son las que Dios comparte con nosotros. Ejemplo, Dios tiene inteligencia, nosotros también. Dios tiene emociones, nosotros también. Dios tiene bondad y Dios puso en nosotros bondad, ¿ok? Y hay varias virtudes. Dios ama, Dios es amor y Dios puso en nosotros o compartió con nosotros esa virtud. Pero hay virtudes que son incomunicables o no compartidas. Por ejemplo, Dios es inmutable, Dios no cambia y nosotros cambiamos. Dios es eterno y nosotros no. Dios es todopoderoso, nosotros no. Dios puede estar en muchos lugares, en todos los lugares al mismo tiempo, nosotros no. Ok, entonces no somos completamente la imagen de Dios. ¿De acuerdo? No una imagen completa y perfecta de Dios.
incluso cuando el ser humano fue creado, no fue creado santo, sino solamente inocente. No fue santo. Incluso cuando pecó, pues menos santo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el hombre. El hombre es una imagen de Dios, pero no una imagen perfecta de Dios, no una imagen completa de Dios. Pero quien sí es la imagen perfecta y completa es Cristo. Efesios 4:24, nos dice la Escritura: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente. Ayer hablamos un poquito de eso. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Nosotros entonces vivíamos en un ropaje, en una manera de vivir de acuerdo a este mundo, y Dios nos da la oportunidad, la posibilidad de una transformación. Y esa transformación se lleva a cabo gracias a que Él nos da el conocimiento de Cristo. Gracias al conocimiento de Cristo podemos tener una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es que creada a imagen de Dios. De tal manera que por medio de la salvación tenemos la posibilidad de que esa imagen de Dios que fue distorsionada, ¿por qué? Por el pecado, pueda ser restaurada al propósito original de Dios. Tenemos la posibilidad de que todo sea regresado o restaurado a los propósitos originales. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, la imagen de Dios fue distorsionada, echada a perder. Y por medio de Cristo, por medio de la salvación, esa imagen puede ser restaurada. Es importante. Pero Colosenses 1:15a, la primera parte, nos dice que Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible. El Hijo unigénito de Dios es la única y verdadera imagen perfecta, cabal, completa, exacta de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos irnos transformando? Por medio del conocimiento de Cristo. Cuando nosotros sabemos, conocemos a Dios, conocemos a Cristo, entonces nos vamos acercando a esa imagen de Dios. Los niños, por ejemplo, cuando nacen, crecen un poquito y cuando tienen 5 o 7 años, pues no saben lavarse los dientes, ¿verdad? ¿Y por qué se los lavan? Pues porque ven a sus papás, o eso espero, ¿verdad?, que se los lavan. Y entonces, como el papá se lava los dientes, el hijo es como el papá que se lava los dientes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros observamos a Cristo, vamos a decirlo así, espiritualmente vemos que Él se mantiene limpio y se lava los dientes, entonces nosotros espiritualmente hacemos lo mismo. Entonces vamos acercándonos a la imagen de Dios Padre, en la medida que nosotros observamos, vemos, conocemos a Dios Hijo, y por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios vamos siendo renovados a la imagen de Dios. A la imagen de Dios, a la imagen del Dios invisible. Si no fuera por Cristo, ninguno de nosotros seríamos capaces de acercarnos un poquito a esa imagen. Pero gracias a Cristo tenemos esa posibilidad de acercarnos y acercarnos cada vez más a la imagen de Dios y ser cada vez más como Dios.
Hebreos capítulo 1, versículos del 1 y 2 y luego el 3, la primera parte. Dice la Escritura, algo importante, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Cristo es la fiel imagen. Nosotros somos imagen de Dios, pero no somos una imagen fiel. Él es la imagen fiel de Dios. Mateo, capítulo 17, versículos 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Qué cosa tan tremenda, ver al Hijo transfigurarse, dándoles una probadita de lo que Él es verdaderamente, en gloria. Cuando pasamos al versículo 5 de este mismo capítulo, dice la Escritura, mientras estaba aún hablando Cristo, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él, escúchenlo. Entonces tenemos que Dios, el Hijo, se hizo hombre, se encarnó. ¿Quién validó que Jesús es el Hijo de Dios? Dios el Padre. No solo en su bautismo, sino en esta ocasión muy especial de su transfiguración, dice Dios Padre, este es mi Hijo amado. Así es que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo unigénito de Dios, es Dios encarnado. Para nosotros es sumamente trascendental y es parte importantísima de nuestra fe. Nosotros creemos que Jesucristo es 100% Dios, pero también que Jesucristo es 100% hombre, 100% hombre. Y todo esto es lo que los escenos no creían y atacaban. Para nosotros es importante al día de hoy creer en esto y tener este conocimiento, porque de nuevo, al día de hoy, aunque ya no tenemos escenos como tal, o alguien que se diga esceno en nuestros días, toda esa influencia se ha transmitido por cientos de años hasta llegar al día de hoy. A propósito de eso, recién sube un pasajero y iba yo escuchando las alabanzas y me dice, oiga, ay, me gusta esa alabanza, ¿de quién es? No, pues de tal grupo. Ah, sí, yo iba con me dijo, creo que con su mamá, no sé quién, a una iglesia cristiana, y dije, ah, qué padre, ¿eres cristiano? No, yo soy gnóstico. Eso es lo que pasa con los gnósticos. Pueden llegar a cualquier iglesia y se mezclan con la gente, porque resulta que de pronto pues les gustan las alabanzas. Interesante, ¿no? Y cuando entra una persona de este tipo a cualquier congregación, pues obviamente puede traer su ideología, sus creencias, su filosofía y contamina a muchos. Por eso debemos tener mucho cuidado y debemos saber que eso no solo existió hace 2000 años, existe el día de hoy. Y debemos tener firme y fuerte nuestra fe para que no seamos contaminados, desviados de la verdadera fe. Porque ellos dicen que no se puede comprobar que Dios existe o que no existe, pero nosotros tenemos suficientes argumentos, razones históricas por medio de las cuales comprobamos y creemos que verdaderamente Dios existe, que Jesucristo es Dios, que sí se encarnó, que sí fue un ser humano, que sí hizo todos los milagros, que sí vivió, murió y resucitó al tercer día. Eso es importante. Él es el Hijo amado de Dios, versículos 6 y 7. Al oír esto, los discípulos
se postraron sobre su rostro aterrorizados. A veces cuando leemos la Escritura pensamos, oye, qué padre, ¿no? Estar ahí, ver los milagros y ver a Jesús. O sea, no se piensen que fue así como que, ay, qué padre, Jesús, qué bueno que... No. La Escritura dice que Dios es un Dios terrible. Terrible no que sea malo, sino terrible de que puede causar incluso terror, el verlo en su esplendor. No es algo que veas y te quedes como si nada. Causa terror. A lo mejor a algunos o a muchos de nosotros o a todos nos sería bueno. A veces, ¿cuántas veces no han escuchado que yo a algunos les digo, pórtate bien? Yo creo que si Dios se te apareciera como a los discípulos dijeras, ay, mamachita, ahora sí me voy a portar bien. Porque Dios es tremendo, terrible, no de malo, sino impresionante. Tal vez una palabra que nos quedaría más para entender lo terrible es impresionante, súper impresionante. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, no tengan miedo. Versículos 8 y 9. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. El Hijo entonces es la única representación perfecta de Dios. Los hombres de nuevo somos una imagen deteriorada de Dios y aún después de ser restaurado, seguimos sin ser la cabal y la fiel imagen de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18, nos dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito de Dios, que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Nosotros conocemos al Dios verdadero gracias a que Dios se reveló en la persona de Jesucristo. Gracias a que Dios se reveló en la persona de Jesucristo, es que nosotros conocemos a Dios Padre. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. La gloria de Dios resplandece ¿en quién? En Cristo. Y gracias a que el Dios verdadero iluminó nuestro corazón, nuestro entendimiento, es que nosotros podemos conocer a Dios Padre y a Dios Hijo. El conocimiento de Dios es por gracia, no solo la salvación. También Dios nos da la bendición, la fortuna, la gracia de que le podamos conocer. Conocemos a Dios por gracia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo es Dios. Jesucristo es por naturaleza Dios. Jesucristo es Dios por naturaleza. Jesús tiene la misma naturaleza de Dios el Padre. Efesios 4:13. De este modo, ¿de qué modo? Bueno, un poquito antes de eso dice la Escritura que el Señor constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros. ¿Para qué tú tienes un pastor en la iglesia? O pastores o personas que se encargan de la enseñanza de mujeres, de niños, de jóvenes, de matrimonios.
¿Para qué? ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, para que todos creamos en el mismo Dios, un solo Dios. Un solo Dios Padre, un solo Jesucristo, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios. Unidad en fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué tenemos pastores en la iglesia? Para tener el conocimiento del Hijo de Dios. Para que llegamos a ser una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces Dios quiere que esa imagen que fue deteriorada por el pecado sea restaurada. Y esa imagen va a ser restaurada gracias a ¿qué? A la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. En la medida que conoces más a Cristo, eres más como Cristo. Los que menos conocen la Biblia son los que menos son como Cristo. Los que menos meditan la Biblia son menos como Cristo. Y los que menos obedecen la Biblia son menos como Cristo. ¿Por qué? Ok, la puedes conocer. Incluso hay jóvenes, hay personas, algunos de pronto les digo, oye, lea tu Biblia. Y dice, sí, sí ya la leí porque me pidieron en la escuela que la leyera. Bueno, qué bueno. Pero la leen solamente como un mero conocimiento teórico, como teoría. Y nosotros debemos conocerla con el propósito, con el deseo de hacer lo que dice ahí. ¿Qué es lo que meditamos hace como 4 semanas? Que el Evangelio no es algo solamente que se tiene que conocer, sino también el Evangelio es algo que se tiene que creer. Y además el Evangelio es algo que se tiene que obedecer. Tenemos no solamente que conocer la palabra de Dios, sino obedecer la palabra de Dios. En la medida que obedezcamos la palabra de Dios, vamos a ser más o vamos a llegar a esa estatura, a la estatura de Cristo. Colosenses 1:15. Ya vimos la primera parte, habría mucha profundidad todavía que darle ahí, pero primera parte, Él es la imagen del Dios invisible. Y después de esto tenemos el primogénito de toda creación, el primogénito. Esta palabra o esta frase de pronto llega a causar problemas y puede llegar a ser una fuente de ataque. Porque algunos dicen, ya ves, sobre todo en las sectas, ya ves, Cristo fue creado. Ahí está. Él fue creado. No. Eso no es lo que dice ahí. Incluso diciendo, Cristo fue creado, diríamos, muy bien. Entonces, ¿a dónde estaba? Si hasta donde yo tengo entendido, el primer ser creado fue Adán y Eva. Y después ellos tuvieron hijos y luego muchos hijos y pasaron muchas generaciones para llegar a Cristo. Así es que si Él fue el primer creado, no tiene sentido lo que tú me dices. Y no tenía sentido la filosofía de los que atacaban esto y los que creen eso. Es que Cristo fue creado y fue el primero en ser creado. No. No, porque eso no es lo que significa la palabra primogénito. La palabra primogénito en el original es un término que se refiere a posición, no a tiempo. Primogénito en el griego es una palabra que se refiere a posición, no a tiempo. Es una palabra que se refiere a rango, a derecho, a autoridad, no a cronología. El primogénito es alguien que tenía ciertos derechos. Esta misma palabra la vamos a encontrar y a deducir de otros textos. Si vamos a Génesis, en Génesis capítulo 25, empezando en el versículo 21, nosotros tenemos la historia de la descendencia de Abraham. Y tenemos a Isaac, dice la escritura, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada.
Luego los versículos 24 al 26 dicen que cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Esaú en hebreo podría significar velludo. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A eso lo llamaron Jacob. Jacob en hebreo es el que agarra el talón o también tramposo, ¿verdad? Entonces, bueno, de pronto los nombres, a veces no entendemos la cultura mexicana, pero es chistoso, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, de niño me decían, flaco, flaco, ven acá, flaco. Y en muchas familias, que aunque no somos hebreos, pero como seres humanos tenemos la misma onda, de pronto, el negro. Tenía yo un tío negro y el tío negro tuvo un hijo que, ¿cómo creen que le decían a su hijo? Pues el negro, ¿no? O el negrito. Pues porque estaba bien prieto, ¿no? Pero es que tenía otros hermanos que no eran morenos. Por ejemplo, a mi mamá le decían la güerita. Pero tenía un hermano negro, ¿no? Bueno, pues así como el capullo y el sorullo, pero nada más que estos sí verdaderamente eran hijos. ¿Por qué? Porque como mi abuela era mulatilla, de pelo chino, haz de cuenta, volteen a ver a Abraham, así era mi abuelita, así morena de pelo chino. Y mi abuelo pues era blanco, más o menos como yo, así lacio. Yo me parezco mucho a mi madre, que se parece a mi abuelo, y entonces, bueno, en aquel tiempo así les ponían los nombres, ¿no? Pues el velludo, ¿no? Velludo, ven acá. Tramposo, ven acá. Oye, tramposo, ¿por qué? Bueno, qué curioso, ¿no? Pero bueno, así es la cosa, así es el pueblo. Bueno, ¿qué quieres? Pero regresamos aquí a Génesis y versículos 30 y 31. Estos niños crecieron, iban a hacer sus labores de aquel tiempo, y entonces llegó el tiempo de la comida, y uno de ellos, que normalmente era el que hacía los trabajos rudos, y otro pues era chefcito, ¿no? Porque se quedaba con su mamá. Y entonces llega aquí la escritura donde dice, dame de comer de ese guiso rojizo. Ese Esaú no solamente era rojo, sino que le gustaban las cosas rojas, ¿no? Dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Bueno, resulta que Edom también significa rojo. Qué curioso, ¿no? Velludo y rojo. Edom. De ahí, de esa descendencia vienen los edomitas, que después fueron muy enemigos de los israelitas. Los descendientes de quién? De Esaú. Ok. Véndeme, aquí va. Cuando Esaú le pide a Jacob ese guiso rojo, ¿cuál es la respuesta de Jacob? Jacob le responde a su hermano, véndeme primero tus derechos de hijo mayor. Le respondió Jacob. Tus derechos de hijo mayor, o sea, primogenitura. Primogenitura, los derechos de hijo mayor. Génesis 25, versículos 32 al 33. Dice, me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Qué terrible. Este hombre despreció sus derechos de primogénito. Una gran lección. Hay personas que desprecian esos derechos traído en una lección y en una aplicación muy tremenda. Porque muchas personas al día de hoy también llegan a descuidar o despreciar los derechos que Dios nos da, como la vida eterna. ¿Por qué?
por el momento. Ese momento puede ser un momento de deseo carnal. Algunos dirían, pues por la calentura, ¿no? Creo que no les tengo que explicar eso. Y desprecian el derecho que Dios les da solamente por ese momento humano, carnal. Y no se detienen a pensar todo lo que están despreciando o haciendo a un lado. Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. O sea, solamente el momento. Es interesante porque cuando llegas a Hebreos, pudieran hablar de muchas personas, pero se habla como de las peores personas del mundo a Esaú, por haber despreciado ese derecho. Esaú se lo juró y fue así como le vendió Jacob sus derechos de primogénito. Sus derechos de primogénito. En aquel tiempo había ese derecho de primogénito. El primogénito era el que se convertiría en el líder de la tribu, del grupo, de la familia. Eso era el derecho de primogénito. También el derecho de primogénito, por ejemplo, si un hombre tenía 2 hijos, la herencia material normalmente se dividía en 3, y al primogénito le tocaban 2/3, aunque fueran 2 hijos. Al primogénito le daban 2/3 y al segundo 1/3. Si eran 6 hijos, por ejemplo, la herencia se dividía en 7 y al primogénito le tocaba 2 veces. Esos son los derechos de primogenitura. No solamente le tocaba una porción más grande que a todos, sino que además tenía el derecho de ser el líder de la familia después del padre. Después del padre, él era el líder. Incluso, en cuestión, a veces las personas no entienden de eso, pero todo eso trae un contexto. Incluso el quién se sienta a la derecha y quién se sienta a la izquierda, ¿no? Pero a veces las personas no entienden eso o desprecian eso. Lo desprecian. No lo toman en consideración como algo serio, como algo importante. Colosenses 1:15. Entonces, Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, ser el primogénito no es ser el primero en ser creado, sino es tener el derecho, tener la autoridad sobre la creación. Eso es lo que significa primogénito. Primogénito. Vamos a irnos hasta el versículo 18. Él es el principio, no voy a hacer mucho caso a eso, no, el primogénito de la resurrección. El primogénito de la resurrección. Vamos a regresarnos en la escritura hasta Reyes, Primera de Reyes capítulo 17, versículo 22. Resulta que había un hombre llamado Elías. Elías llega a una casa y su ayudante, él está platicando con su ayudante y dice, oye, llegan a la casa de una viuda que hospeda a Elías y a Eliseo y le dice, oye, esta mujer ha sido súper amable con nosotros, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos dar? No, ya me estoy confundiendo con Eliseo, esa es otra. Llegan a la casa de una viuda y resulta que esta viuda, esta mujer tiene un hijo, y esta mujer tiene un hijo y después muere. Qué terrible, ¿no? La casa de las personas que te hospedan, muere el hijo. Y entonces viene Elías y le ora a Dios, versículo 22.
Y después de que el Señor oyó el clamor de Elías, el muchacho volvió a la vida. Tenemos ahí una historia de una persona resucitada en el Antiguo Testamento. Resulta que el aprendiz de Elías, llamado Eliseo, él vio cómo estaba todo esto. Años después, Elías es llevado a la presencia del Señor en un carro de fuego, nos dice la Escritura. Y Eliseo también tiene una, ¿cómo se llama? Tiene una situación similar. Resulta que ellos están, Eliseo y su ayudante, quedándose en casa de otra familia. Y ahí en la casa de esta familia muere también el hijo. Y la mujer dice, préstame un burro, un caballo, no sé, un animal. Porque el hijo se le muere y resulta que interesantemente esta mujer, cuando el hijo se muere, sale corriendo, pero ni siquiera le dice al esposo, está curioso, porque el esposo dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Tú préstame el animal para ir. Bueno, va la mujer a traer a Eliseo. Eso me gusta, porque esta mujer a quien primero recurre es a Dios. Y ella sabía que su representante, su vocero de Dios era Eliseo. Interesante, porque incluso antes de hablar con el esposo, habla con el representante de Dios en la tierra y le dice que tiene un problema bien tremendo. Se le murió el hijo. Entonces ahí va de volada Eliseo a la casa de esta mujer. Y dice la Escritura, cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre la cama. Versículo 35. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces y al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Otra persona resucitada en el Antiguo Testamento. Luego, si nosotros avanzamos y vamos hasta el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 5, versículo 35, Jesús está entre las multitudes y llega un hombre principal de la sinagoga que se llama Jairo. Y Jairo está hablando con Jesús para exponerle que su hija se está muriendo, que está muy enferma. Y cuando Jairo está hablando con Jesús, dice la Escritura, todavía estaba hablando con Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Ups. Pasamos al versículo 42, 41 y 42, entonces Jesús se traslada hasta la casa de Jairo, ve que las personas están llorando, las chillonas contratadas de aquel tiempo están ahí, y les dice, a ver, sáquenme a todos de aquí. Versículo 41, la tomó de la mano, Jesús tomó a la niña de la mano, una niña de aproximadamente 12 años, dice la Escritura, y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Juan capítulo 11, versículos 14 y 15. Vienen y le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo y Jesús se detiene a hacer otras cosas. Es interesante, le dicen que su amigo está muy enfermo y se está muriendo y Jesús todavía hace varias cosas antes de ir allá. Y les dice que Lázaro está durmiendo y ellos como que no entienden cuando llega al versículo 14, por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Por eso me alegro de no haber estado allí. Ah, caray. Me alegro de no haber estado ahí porque se murió. ¿Por qué me alegro? Dice, para que crean, pero vamos a verlo.
Después, cuando pasamos al versículo 24 y 25, llega a la casa de Lázaro, se reúne con las hermanas y le dice a una de ellas, tu hermano resucitará. ¿Cuál es la respuesta de Marta? Yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día final. Ante esto responde Jesús, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pregunta tremenda. Pregunta que le hace Jesús a Marta, pero también pregunta que Jesús te hace a ti el día de hoy. ¿Tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? Pues si tú crees eso, aunque vivas, morirás. No morirás. Oh, espérate, déjame completar mi idea. Morirás, pero solamente será un trance, un cambio a la vida eterna, porque lo único que morirá es tu cuerpo carnal. Porque el que cree en Jesús, ¿qué dice aquí? Aunque muera, vivirá. Es verdad, morirás, pero vivirás. No permanecerás eternamente muerto o separado de Dios, sino que vivirás. En efecto, todos vamos a morir. Dice la Escritura, ¿por qué aquí está escrito? Que todos morirán. Pero después de eso vendrá ¿qué? La resurrección. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Versículo 27. ¿Cuál es la respuesta de Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es parte fundamental de la fe. Jesús no solamente es el escogido de Dios, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo es Dios y Jesucristo es Hijo de Dios. Jesucristo es 100% hombre, Jesucristo es 100% Dios. Versículos 43 y 44. Dicho esto, ya sé que me salté varios versículos, pero vamos al importante. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Ok, entonces, de nuevo, cuando la Escritura dice que Jesús es el primogénito de la creación, y es exactamente la misma palabra que dice que Jesús es el primogénito de la resurrección, por eso me pasé a este otro versículo. La palabra primogénito no es primero en cronología, por eso les di estos pasajes, porque Jesús no fue el primero en resucitar. Varias personas resucitaron antes que él, algunos, como se muestra en el Antiguo Testamento, les di 2 ejemplos, y algunos otros que el mismo Jesús resucitó. Jesús resucitó a otros antes de resucitarse a sí mismo. Entonces la palabra es exactamente la misma, el primogénito. Jesús es el primogénito de la creación, no quiere decir el primero en ser creado, porque él no fue creado. Y cuando dice que es el primogénito de la resurrección, no se refiere a que él fue el primero en ser resucitado, porque no fue el primero en ser resucitado. La palabra primogénito no se refiere primero en orden, sino primero en importancia, primero en estatus, en rango. Eso es lo que significa la palabra primogénito, el primogénito. Salmo 89, 27. Dice el Señor Padre a Jesús, yo le daré los derechos de primogenitura, la primicia sobre los reyes de la tierra. Aunque en el Salmo se está mencionando a Israel,
Quien tiene los derechos de primogenitura es Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el primogénito de la creación, es decir, Jesús tiene el derecho, la autoridad sobre toda la creación. Que Jesucristo es el primogénito de la resurrección, es decir, que Jesús es el que tiene la autoridad, el derecho sobre todos los resucitados. Él es el dueño, el Señor, el jefe de todos los resucitados. Él tiene el derecho sobre todos los resucitados. Amado Dios, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad maravillosa de conocer a Dios, Padre, pero también a conocer a Cristo Jesús, tu Hijo único, tu Hijo amado. Gracias porque Cristo vino, vivió una vida santa, resucitó al tercer día y a través del conocimiento de Cristo Jesús tenemos la salvación, pero también tenemos ahora esta maravillosa oportunidad de ser como Jesús. Gracias Dios, porque sin Cristo no tendríamos esta posibilidad, esa oportunidad de que la imagen tuya en nosotros sea restaurada. Gracias porque tú nos has rescatado y nos has trasladado a tu reino. Y no solamente Dios nos has trasladado a tu reino, sino que nos das la maravillosa oportunidad de ser como Cristo. Te bendecimos en esta mañana y te damos las gracias. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea a ti, Dios Padre, y a Cristo Jesús. Amén.